lo que significa esta bacteria de la cual tanto se está hablando en estos días. ¿Cómo está? Buenos días, gusto de saludarlo. Hola Ramón, ¿cómo estás? Acá estamos de nuevo. Acá estamos de nuevo. El invierno nos ha traído harta pega, ¿no? Sí, lamentablemente sí. Bueno, coloquemos todo esto en su justa dimensión. Yo trataba de hacer una introducción al principio, luego de la bajada de la noticia en particular, tratando de señalar que, a ver si el término es correcto o no. Esta bacteria, digamos, puede tener un comportamiento oportunista, dado el contexto que estamos viviendo de alta circulación viral. ¿Es correcto decir eso? Sí, es correcto. Mira, como modo de introducción, ya después de la pandemia, en Europa partieron detectando un aumento importante de las infecciones invasoras por esta bacteria. El Streptococcus pyogenes habitualmente produce amigdalitis, produce escarlatina, que son infecciones comunes y fáciles en general de tratar, pero ya desde que se reabrió, digamos, el periodo de reclusión por la pandemia, empezaron a notar en distintas partes del mundo que esta bacteria particularmente empezó a hacerse más agresiva en su presentación clínica, provocando muerte, provocando infecciones pulmonares graves, donde los niños especialmente desarrollaban neumonías que requerían cirugía porque se llenaba el pulmón de secreción de pus. Y la verdad es que se ha estado investigando cuál es la razón de esto, porque lo lógico, ¿no es cierto?, es pensar que la bacteria quizás cambió o mutó y que se hizo más agresiva. Pero eso no se ha demostrado como tal y tampoco, curiosamente, es el mismo Streptococcus pyogenes que circula por todo el planeta, son distintos. ¿Ya? Entonces, al demostrarse eso, básicamente la conclusión a la que uno puede llegar, y que esto, como te decía, se ha investigado bastante bien, se asocia a las infecciones virales. Entonces, el comportamiento más agresivo de los virus, ¿ya?, y que lo hemos vivido, eso es una evidencia empírica para todos nosotros después de la pandemia, el comportamiento más agresivo de las infecciones virales y esta interacción virus-bacterias que hay, porque esta bacteria habita habitualmente en la faringe, muchas veces se queda ahí sin causar ningún problema, pero al alterar la ecología local de la faringe, la infección viral, particularmente la influenza, que además produce una especie de parálisis inmunológica, por decirlo de alguna forma, después de la infección y te hace susceptible a tener complicaciones, hace que esta bacteria tenga un comportamiento más agresivo. Entonces volvemos curiosamente al bucle que tenemos con las infecciones virales, y que son las que nos están generando problemas, y ahora además se nos agregan estos otros problemas que son las sobreinfecciones o coinfecciones, como bien mencionabas tú en la introducción, con bacterias, que lo habitualmente es el neumococo, que es el agente causal de la neumonía que todos conocemos, pero ahora se agregó este Streptococcus pyogenes, que es bastante más agresivo. Ahora, los números que reportábamos en las últimas horas, consultados del ISP, dice que se ha confirmado 162 casos graves por esta bacteria entre enero y mayo. Y ese número es solamente un poco menor que todos los que se registraron en el 2023. O sea, a 5, casi 6 meses, o sea, un primer semestre, estamos llegando casi al número total que se tuvo el año pasado. Eso viene a confirmar un poco lo que estábamos conversando, ¿no? Sin duda, es importante hacer la aclaración, Ramón, que lo que se hace es vigilancia de laboratorio en el instituto. Entonces, básicamente lo que se mandan son los cultivos de muestras estériles o de infecciones invasivas al instituto. Pero, por ejemplo, muchas personas, especialmente niños que tienen infecciones del cuello, ¿ya?, o neumonías, que no necesariamente uno logra tener aislado a la bacteria, y efectivamente hay una alta sospecha de que genera mucho más casos de los que está detectando el Instituto de Salud Pública. Yeah. Esta no era, digamos, porque ahora mandó el Ministerio una alerta de que se tiene que notificar o informar de estos casos, pero no es una enfermedad de notificación obligatoria como la meningitis. Entonces, si tú me preguntas, por ejemplo, de meningitis, nosotros sabemos exactamente cuántas hubo y por qué gente por cada año y cómo ha sido el comportamiento, y podemos comparar las tasas por la población, pero sin embargo acá eso no existía porque obviamente no era un problema. Entonces se vigilaba solo el laboratorio. Entonces esa vigilancia del laboratorio, que como bien mencionas tú, es mucho más alta que lo que había el año pasado, probablemente hay que multiplicarla por varios factores más para lo que uno está viendo con la parte clínica. Ya, se entiende. Ahora, doctor,
Decimos que esta bacteria, ¿no? Principalmente está allí presente y a veces no es ningún problema en la vía faríngea, ¿no es verdad? Pero ¿puede estar alojada o ingresar a nuestro organismo por otra vía? Sin duda. De hecho, las vías de contagio son por las gotitas de la saliva, digamos, que es la vía faríngea, pero también a nivel de piel. Y en los niños chiquitos, especialmente los menores de 5 años, las madres que están escuchando esto, más de alguna ha tenido su hijo con impétigo, ¿ya? El impétigo es una infección de la piel común, y se llama impétigo contagioso en niños pequeños porque se va diseminando, digamos, y especialmente en los jardines infantiles aparecen varios casos. Entonces tenemos la puerta de entrada tanto respiratoria por la secreción faríngea como la cutánea. También está descrito por fomites. Los fomites son los objetos inanimados que tienen las bacterias o los virus. Por ejemplo, puede ser un cepillo de dientes, puede ser una carpeta. Entonces, volvemos también a lo que aprendimos en la pandemia. El lavado de manos, el uso de alcohol gel, todas esas cosas nos ayudan a protegernos frente a estas bacterias. Ahora, usted describe ese tipo de enfermedades que pueden manifestarse en los menores de edad, pero por ejemplo, estoy hablando de otra situación como por ejemplo, no sé, alguna herida que uno se haga circunstancialmente en las manos, que una caída, un rasmillón, ¿esa puede ser también una puerta de entrada? Exactamente, el estreptococo no solo está en la faringe, sino que también habita la piel. Entonces, las puertas de entrada en piel, heridas, por ejemplo, heridas quirúrgicas extensas, quemaduras, y la peste cristal, Ramón, la varicela, es un factor de riesgo importante para desarrollar una infección grave por estreptococo biógeno. Ahora los niños chiquititos se están vacunando sistemáticamente contra peste cristal en Chile, ya, así que están protegidos, pero hay un grupo importante, especialmente de adolescentes que no recibieron la vacuna porque no estaba implementada en ese momento en el Ministerio de Salud y se seguía a nivel privado. Pero la peste cristal también es otro importante factor de riesgo para esta enfermedad y que tanto la puerta de entrada de piel por las lesiones que produce la peste, así como la anergia o disminución de la inmunidad que produce la infección, favorecen que esta bacteria también clásicamente los complique, digamos, eso es lo que uno ha visto tradicionalmente a través de los años. Ahora, doctor, ¿cómo va actuando en su presencia esta bacteria cuando trata de ingresar a nuestro organismo? Escuchaba ayer a un infectólogo hablar del término de bacteremia y lo explicaba algo así como que invade la circulación sanguínea. ¿Cómo es eso? Claro, básicamente la bacteria tiene la capacidad de invadir, o sea, hay bacterias que no tienen esa capacidad y que viven en la piel, qué sé yo, en las mucosas y ahí se quedan. Sin embargo, esta bacteria tiene la capacidad de meterse al torrente sanguíneo y al meterse al torrente sanguíneo y multiplicarse puede diseminarse en distintos tejidos, o sea, puede irse a los huesos, puede irse al pulmón, puede ser al cerebro, que sea, etcétera. Entonces, obviamente le da un factor mucho más importante en relación a la gravedad que pueda conferir y además es una bacteria que produce toxina, o sea, la bacteria propiamente tal como que tira una especie de veneno, ya que es la toxina, y esta toxina hace que el paciente pueda fallecer por shock. De hecho, hay una entidad que se llama shock tóxico por estreptococo biógenes, que es gravísimo, ya, y que tiene que ver con las toxinas además que produce la bacteria, o sea, tiene varios mecanismos por los cuales puede eventualmente provocar infecciones graves y muertes. Ahora, ¿cuáles son la sintomatología que tal vez lo hace distinto a un estado no sé, de enfermedad que pueda confundirse con otro tipo y que nos debiera llamar la atención para consultar precozmente o para insistir en un tratamiento temprano para poder detener el avance de esta bacteria? Sí, es una pregunta súper importante, Ramón, porque los síntomas son súper inespecíficos, ¿ya? Y la verdad es que, como bien recalcabas tú en la introducción, estamos frente a un brote de influenza sumamente importante. De hecho, hay más consultas de influenza en lo que va de este año que lo que todo fue el 2023. O sea, tenemos mucho más influenza, entonces tenemos mucho más riesgo y más población en riesgo de hacer las complicaciones. Acá para la gente, básicamente estar atento a la fiebre alta. Lamentablemente se superpone con infecciones virales, pero atento a la fiebre alta,
al decaimiento, ya, a que los niños dejen de alimentarse. Ya también esto puede ocurrir en adultos y consultar tempranamente. Y a veces requiere varias consultas, no basta con una, porque puede que en una etapa inicial esté cursando con su infección viral, con la influenza, y esta complicación aparezca después. Así que en el fondo atreverse a consultar, ir si están las dudas, pero la fiebre persistente y el decaimiento, al menos en esto, son claves para tener la sospecha, y la mayoría de los equipos clínicos en Chile están alertas a la situación porque esto ya viene ocurriendo desde hace un tiempo atrás. Ya. Entonces, estamos todos en alerta en el fondo. Doctor Rodríguez, entonces, si bien entiende uno, claro, como tenemos una gran circulación viral, como hay muchos más casos de influenza, y eso provoca efectivamente una baja en las defensas de las personas que está de su sistema inmune cuando está afectado por esta patología viral, entonces uno debe entender que las personas que en términos generales, por otras situaciones, están inmunodeprimidas, también entonces son susceptibles de tener mucho más cuidado por la presencia de esta bacteria, ¿no? Exacto, de hecho, clásicamente, o sea, si no hubiera un brote de estreptococo, lo que uno habitualmente enseñaba en las clases eran heridas en piel, como mencionabas tú, que lo que decía yo, que eran grandes cirugías, quemados, varicela, y poblaciones de riesgo que son parecidas a las que conocemos de influenza y de COVID, que tiene que ver con inmunodeprimidos, trasplantes, obesos mórbidos, qué sé yo, etcétera. Entonces, esas poblaciones lamentablemente cada vez son más frecuentes porque están teniendo mejor tasa de sobrevida, ¿no es cierto? Pero también están siendo más susceptibles a este tipo de complicaciones. Así que eso, además de lo que está circulando por influenza, que eso puede ocurrirle a una persona sana, ¿no es cierto?, y tener una complicación, estas poblaciones de riesgo, más cuidado aún deben tener en relación a eso. Doctor, el llamado a vacunarse o a insistir en el llamado a vacunarse, porque parece que después de los casos que sucedieron en Ñuble, que tuvieron lamentablemente un desenlace fatal, como que la comunicación de riesgo de manera espontánea provocó que las personas fueran más a vacunarse, lamentablemente, ¿no? Pero bueno, se produjo una mayor cantidad de personas que han ido a vacunarse, pero ahora, cuando estamos hablando de la presencia de esta bacteria, evidentemente la vacuna contra la influenza no es para la bacteria, pero ¿por qué el llamado es a seguir vacunándose o a intensificar más vacunarse? No, sin duda, el Streptococcus pyogenes no tiene vacuna, pero como bien mencionabas, tuve una complicación asociada a la influenza, más otras, digamos. Hay otras bacterias que también complican a la influenza. Entonces, lo que uno quiere evitar, digamos, es el daño primario, que tiene que ver con la infección por virus influenza, que si bien es cierto, sabemos que la vacuna no necesariamente va a evitar que a uno le dé influenza, la idea es que no le dé una influenza grave y sufra las complicaciones. Así todo, con lo que ha aumentado la adherencia a la campaña, después de esta comunicación de riesgo un poco violenta que hubo por los fallecidos en Ñuble, no estamos muy atrasados todavía en relación a ponernos al día en la campaña de influenza, así que ojalá la gente lo empiece a repensar y vaya. El gran problema lo tenemos con el grupo de embarazadas, que todavía tiene unas coberturas bajas, y sobre todo sobre los de mayores de 60 años, en que probablemente también tienen algún tipo de dificultad para poder asistir a los vacunatorios. Entonces va a haber que rediseñar quizás la forma de llegar a esos grupos, porque son grupos especialmente de riesgo y lamentablemente tenemos números que no están a la altura de lo que la situación amerita. Y otra cosa, Ramón, que en esto, porque las madres en los colegios obviamente están muy complicadas con esto, yo creo que hay que repensar el uso de mascarilla. La mascarilla, por lo mismo que conversamos, evita la transmisión de virus respiratorios y también eventualmente la transmisión de Streptococcus pyogenes por la secreción faríngea. Así que yo creo que si la mascarilla, si bien es cierto, no tiene por qué ser obligatoria, yo creo que es una medida que es importante considerarla en los colegios por la situación en la que estamos hoy. Ya, usted la recomendaría absolutamente en estas condiciones que estamos teniendo. Sí, sin duda, sin hacerlo obligatorio obviamente, porque claro, no da la situación para eso, pero me parece una estrategia fácil de implementar, inteligente, que puede evitar muertes.
Doctor, aparte de esta bacteria del Streptococcus pyogenes, ¿hay alguna otra que sea una preocupación del momento, por lo que se ha visto tal vez en otras latitudes, ya que estamos viendo que las cosas como que se van repartiendo en el mundo y a veces uno tiene un antecedente a propósito de las situaciones estacionales en otras partes del mundo que luego vienen a ser un problema acá? Aparte de esta, ¿tenemos alguna otra preocupación así como en camino? Sí, lamentablemente sí. Bueno, antes de Streptococcus pyogenes teníamos infecciones graves por neumococo, que es como la bacteria clásica que complica a la influenza de las infecciones respiratorias. Ahora los niños pequeños se vacunan para neumococo y los adultos mayores también deberían vacunarse. Es gratis, digamos, en el Plan Nacional Ministerial, pero nosotros estamos en alerta frente a un nuevo tipo de influenza, que es influenza aviar, que hay una alerta mundial porque se ha ido diseminando a través de especies animales. Todavía no hemos tenido un salto, digamos, del virus de influenza aviar al hombre, pero eso probablemente es, ojalá que no pase, pero es cosa de tiempo para que pase. Entonces nosotros ya llevamos trabajando, por ejemplo, en el comité que nos encargó el Ministerio de Salud en evaluar candidatos para vacunas frente a influenza aviar, si es que eventualmente esto llega a ocurrir, que sería lamentable porque estaríamos prácticamente frente a una nueva pandemia. ¿Pero hay vacuna para eso? Se está trabajando en eso. Ya, esto es importante aclararlo, Ramón, que bueno que lo preguntaste, porque la gente piensa a veces que esto como que se saca del sombrero del mago, ¿no es cierto? Como que uno saca un conejo de un sombrero. Claro. Pero la verdad es que llevamos ya más de un año trabajando por si eso eventualmente llega a pasar. ¿Ya? O sea, ojalá no pase nunca, pero si llega a pasar en 1 o 2 años más, Chile va a estar preparado, digamos, para la situación y vamos a tener elaboradas las estrategias para tener acceso a las vacunas y vacunar a las poblaciones, inicialmente las de mayor riesgo. Pero básicamente es importante que la gente sepa que hay gente que está preocupada de esto ya y que estamos tratando de prever situaciones de riesgo para años futuros. A todo esto, este invierno, Ramón, el virus incisional está calladito, ¿no? Sí. No nos ha generado problemas todavía y afortunadamente las coberturas del anticuerpo para virus incisional en niños recién nacidos ha sido casi un 100% y ya se alcanzó la meta de los niños nacidos desde octubre del 2023 a la fecha. Así que si llega el sincicial, espero que no sobrecargue el sistema de salud como ocurrió los años previos. Pero todavía está ahí guardadito y va a llegar en algún momento. Hasta aquí en ese sentido estamos bien, pero bueno, vamos abordando las tareas de a una, pero qué bueno es saber aquello de que la preocupación siempre es permanente y que se está trabajando eventualmente en posibilidades de riesgo para estar preparados como sistema sanitario. Doctor Jaime Rodríguez, jefe de infectología infantil de la Clínica Alemana, como siempre un gusto conversar con usted. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Ramón, y qué bueno por difundir esto porque hace que la población lo entienda mejor y adhiera a las campañas de prevención. Que tenga un buen día. Gracias. Doble clic.